Hace un rato hablábamos de carreras, hablábamos de la Beovia y en ese momento pensé que esto de cuidar es una larguísima carrera de resistencia, pero tan larguísima que además está llena de escalones y de escalones que en la mayor parte de las ocasiones tienen dirección descendente. Todo eso es mucho más cuando hablamos de cuidar a personas que necesitan muchísima ayuda y que además son muy mayores. En mi experiencia, os puedo decir que uno de esos escalones que creo que no voy a olvidar nunca en la vida fue cuando tuve que acompañar a mi madre a una residencia, porque no entraba en mi guión ni entraba en el suyo, ¿no? Mucho más en el mío, ¿no? Que llevaba toda la vida trabajando en pro del bienestar de las personas y de pronto me encuentro que acompaño a una persona que no ha decidido, porque he decidido yo, porque hace 9 años que ya no decidía y ahora hace 13 años que no decide. Con lo cual, imaginaros lo larguísima que es esta carrera. Y claro, es el momento de la claudicación y es el momento del fracaso de un empeño, porque no solamente es el empeño de cuidar, de atender, de hacer lo mejor que puedas hacer por otra persona, que además es tu madre, claro, sino que es que además ahora las cuidadoras y los cuidadores también somos valedores, es decir, somos las personas que de alguna manera cuidamos y defendemos los derechos de otras cuando esas no pueden decidir. Con lo cual la situación, pues os podéis imaginar que de fácil tiene poco. Y claro, en el caso de las mujeres, que somos las cuidadoras por excelencia, pues aparece una cosa que se llama culpa, ¿no? Que la culpa siempre nos acompaña, ¿no? La culpa nos acompaña especialmente a las mujeres y además nos acompaña cuanto más nos comprometemos en las cosas. Las grandes cuidadoras son las que se sienten más culpables. Las personas que tienen poca implicación en el cuidado, pues bueno, están más lejos, ¿no? Es una de nuestras paradojas. Y en esta paradoja vivimos cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, porque más o menos 85 de cada 100 cuidadores somos mujeres. También hay hombres, por cierto, excelentes cuidadores, y va a haber mucho más, muchísimos más. Y esas mujeres somos hijas, sobre todo, pero también somos parejas, somos esposas. Y además, pues compartimos con otros cuidados, ¿no? Qué raro, todavía tenemos a 2 hijos en casa, o tenemos a los nietos, y tenemos nuestra pareja, nuestra casa, esas amas de casa, pero ahora ya no somos amas de casa. Ahora, además, estamos en el mundo del trabajo. Estamos en el mundo laboral que no queremos que además parezca que nuestra actividad laboral se resienta por nuestra actividad de cuidado. Nos fastidia eso, ¿no? Pero claro, esto es una realidad en la que vivimos mujeres que además pues somos bastante mayores, ¿no? Bastante mayores, cercanas a los 60. Yo ya los pasé hace rato. Y claro, estamos un poco más cansadas, ¿no? Y también llevamos mucho bagaje de historias de vida, ¿no? Que muchos de los que estáis aquí conoceréis y sabéis, ¿no? Pero que ya hemos sufrido, también hemos vivido y hemos disfrutado de muchísimas cosas, pero es cierto que estamos más cansadas. En todo ese panorama hay otras cuidadoras que no quiero olvidar porque son las que se llaman profesionales. Esas profesionales invisibles que son las empleadas de hogar, los asistentes personales, las auxiliares de ayuda a domicilio, que por supuesto no tienen la implicación emocional que tenemos nosotros en el cuidado, pero desde luego el trabajo que hacen no es inocuo emocionalmente. Y además de no ser inocuo, además es un trabajo invisible y además es un trabajo que no tiene ningún valor social y que además no es reconocido prácticamente en nada. Y bueno, en toda esta paradoja y en todo este mundo nos movemos millones de personas en España. Yo no sé si habéis pensado en esto, porque no hemos hablado hasta ahora de los protagonistas de esta fiesta, ¿no? Los protagonistas son las personas que necesitan ayuda, las personas en situación de dependencia. Y esas son millones, ¿no? Es increíble, pero es así. Personas que estamos hablando que necesitan muchísima ayuda,
Y cuando la ayuda que necesitan es física, son dependientes físicos, pero conservan su capacidad intelectual, pues hombre, su situación es difícil, ¿no? Es difícil porque tenemos que hacer cosas que hasta hace poco tiempo ellos podían hacer. Y tenemos además que hacer cosas por ellos que pueden ser vergonzantes. Porque sí, porque tenemos que ayudarles a levantarse, tenemos que ayudarles a ir al baño, tenemos que darles la comida, tenemos que darles muchísimas cosas que les cansa y les avergüenza. Recuerdo muchas veces en un grupo de discusión con personas con discapacidad bastante mayores ya, que una de ellas, cuando le preguntábamos ¿a ti qué te gustaría tener para vivir un poco mejor?, ¿no? Tenía una gran discapacidad y dijo, me gustaría tener una cama volteadora. Claro, yo dije, ¿qué es esto? ¿Una cama volteadora? Y dice, sí, quiero tener una cama que me dé la vuelta cuando estoy absolutamente agotado y son las 3 de la mañana y no quiero llamar a nadie para que me dé la vuelta en la cama. Por eso necesito una cama volteadora. Imaginaros qué tremendo es esto, ¿no? Pero esta es la realidad de personas que necesitan ayuda. Y luego hay otras que necesitan ayuda y que además no tienen capacidad de decisión, que son estas que tienen deterioro cognitivo, demencia y demás. De estas sabemos poco. Realmente no sabemos si se enteran de las cosas, si se enteran de nuestro acercamiento o no se enteran. Realmente estamos en esa investigación, pero se sabe muy poco de eso. Es muy peligroso estar con alguien pensando que no se entera, como os podéis imaginar, ¿no? Eso a mí me da pánico, ¿no? Y sobre todo cuando pienso en las instituciones, pues mucho más pánico, ¿no? Pensar que alguien trabaja y ayuda a una persona que cree que no se da cuenta. Y ahí aparecemos las cuidadoras, otra vez, ¿no? Y claro, las cuidadoras estamos en una situación tremenda porque tenemos que tomar decisiones continuamente por otras personas que en realidad no sabemos si las estamos tomando bien o mal o si estamos haciendo lo que realmente ellos querrían que hiciéramos por ellos. Tenemos que decidir si tienen hambre, si tienen sed. ¿Cuándo le doy agua? ¿Le di agua hace 2 horas? No me acuerdo si le di agua hace 2 horas. ¿Tendrá sed? ¿Querrá ir al baño? ¿Le picará algo? Y una cosa tremenda, ¿tendrá dolor? ¿Tendrá dolor? Cuando yo le subo en la grúa, ¿puede que le esté haciendo daño? Pues no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando se va a centros y a residencias, se ve gente muy mayor que tiene muchísimos hematomas, moratones y demás. No son personas maltratadas, son personas a las que alguna cuidadora, yo también podría ser, pues les hemos levantado demasiado deprisa, les hemos apretado un poco y realmente les estamos haciendo daño. Pero parece que no nos damos cuenta, ¿no? Porque además, como estamos hablando con nuestra compañera de cualquier cosa, ¿no? O del plan que tenemos este fin de semana, pues claro, ahí tenemos esa situación. Es decir, como veis, la situación no es fácil para nadie. ¿Qué necesitamos los cuidadores? Necesitamos muchísimas cosas, pero quizás la primera de ellas es compartir, ¿no? Compartir porque las mujeres ya solas no podemos, pero no solo no podemos, sino que no queremos estar solas en esto. Y no queremos porque el tiempo del cuidado ha cambiado radicalmente. Lo que antes era 1 año, ahora pueden ser 12 años, 13 años. Y claro, esto desestabiliza y desequilibra a cualquier familia y a cualquier persona. Con lo cual necesitamos que en el ámbito de la intimidad, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la familia de esa persona a la que cuidamos, los demás también estén los hijos, estén los nietos, estén esas generaciones que parece que siempre están libres de responsabilidad en relación al cuidado. No sabemos por qué, pero están libres y siempre estamos las hijas normalmente, ¿no? Pues necesitamos todo eso. Y además necesitamos un entorno mucho más amable con estas personas, mucho más fácil para que no nos pase lo que se contaba antes, para que no se pueda caer una silla de ruedas. Y para eso necesitamos un entorno amigable con las personas que necesitan ayuda. Y luego están los poderes públicos, claro. Tenemos una ley, una excelente ley, y tenemos un derecho a la protección, a los cuidados. Pero necesitamos mucho más y también que se aplique, porque se ha aplicado poco, ¿no? Y además de eso, pues ¿qué otras cosas necesitamos? Necesitamos orientación y consejo
y acompañamiento, no tanto formación, no tanto cursillos de estos que empiezan con el fenómeno social del envejecimiento, ponemos pirámides de población y al final del cursillo hablamos de los cuidados. No, lo que necesitan los cuidadores, lo que necesitamos es una persona a nuestro lado, en nuestra casa, que nos ayude a entender determinadas conductas que no sabemos por dónde tirar con ellas, ¿no? Que nos ayude a adaptarnos a la evolución de una enfermedad. Y no somos cuidadores de enfermedades, somos cuidadores de personas, no nos olvidemos, ¿eh? Y esas personas también evolucionan y hay muchas cosas de ellos que no conocemos. Todo eso necesitamos. Y luego quizás uno de los asuntos de los que se habla poquísimo es la gran incomunicación que se produce en el mundo de los cuidados. Si os habéis fijado, y yo os invito a que penséis, ¿cuántas veces habéis pensado en cómo os gustaría ser cuidados si en algún momento lo necesitáis? Que a este paso pues es posible porque todos queremos vivir muchos años y eso, claro, tiene a veces costes importantes. Se produce una incomunicación enorme entre la persona a la que cuidamos y nosotros mismos porque no hemos tenido la oportunidad de hablar y de saber qué es lo que le gustaría, cómo le gustaría realmente recibir los cuidados. Pero es que además tenemos problemas añadidos que tienen una solución muy difícil, que es cómo vamos a coordinar los momentos de necesidad de una persona con los momentos de ayuda. Cuando yo llego a esa ayuda, ese momento de necesidad a lo mejor lleva ya 3 horas. Cuando viene un auxiliar de ayuda a domicilio a una casa, esa persona a lo mejor necesitaba haber ido al baño hace 3 horas o hace 4 horas. Y claro, esto es un problema gravísimo, ¿no? Pero además de eso, hay otro problema de incomunicación que los que estamos en este mundo nos preocupa muchísimo, porque hacemos cosas que no nos han pedido. Sustituimos a las personas que necesitan ayuda sin haberles preguntado, porque a veces nos es más cómodo. Yo cuando voy a una residencia y veo la imagen de trasladar a una persona en situación de dependencia una cuchara hasta su boca, eso puede durar 2 minutos. A continuación puede venir un auxiliar de esa residencia con su mejor intención y lo que va a hacer va a ser introducirle la papilla o la comida a toda velocidad. Eso no es lo que querría, porque eso es una máquina de generación de dependencia y por lo tanto va en contra de sus derechos y va en contra de su autonomía. Pero es más cómodo y es más fácil. Y no nos damos cuenta de que esa persona necesita ese esfuerzo para mantener ese poquito de autonomía que le queda, que es llevar su cuchara a la boca. Por lo tanto, como veis, nos movemos en un mundo complejísimo. Y por hacerlo todavía un poco más difícil, pues necesitamos una cosa que no suele gustar, y es que necesitamos elegir si queremos cuidar. Y esto ya se reconoce en algunos sitios, pero se oye mal, se escucha mal, porque suena como a poco humano, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Y por qué necesitamos elegir? Pues necesitamos elegir porque las personas tenemos historia, y esa historia no siempre es buena. Y a veces las relaciones de los padres con los hijos pues no han sido tan buenas o no han sido tan satisfactorias. Y cuidar a una persona a la que no quieres no es buena cosa. No es buena cosa, no va a ser fácil hacer eso. Y claro, ahí surgen situaciones que todos conocemos y no nos gusta ni nombrar. Pero la base del cuidado es el buen trato, nunca el maltrato. Tratar bien tiene que pasar por querer a alguien. Y si eso no lo tenemos, es mejor que no cuidemos. Por lo tanto, dejémoslo ahí. Como veis, el panorama que se presenta y que se nos presenta es complejo, se nos presenta a todos. Estamos hablando de millones de personas. Y estamos hablando de millones de personas porque ese modelo tradicional de reciprocidad familiar se ha acabado, amigos. Se ha acabado porque ese modelo de reciprocidad familiar que parecía tan fácil estaba sostenido por las mujeres, una vez más. Y en cuanto las mujeres han salido y nos hemos salido al mundo del trabajo y además nos hemos salido para no volver al mundo de la casa en esa clave, estamos en otra clave, seguimos queriendo cuidar, seguimos queriendo estar, pero no en esas condiciones. Cuando el modelo de reciprocidad se ha roto, entonces nos tenemos que plantear qué vamos a hacer con esta sociedad, porque los cuidados no son un accidente. No es una situación que se produce accidentalmente y aparecen las mujeres y lo atienden. No,
Los cuidados son la vida en esta sociedad. Esta sociedad no existe si no hay cuidados. Y esto lo tenemos que tener absolutamente en la cabeza para reiniciar otro modelo social. Porque necesitamos reiniciar un modelo social muchísimo más potente, porque va a ser una sociedad de los cuidados. Gracias.